una posición como la de Jesucristo. ¿Me hago entender? Cristo tuvo, en la época de Jesucristo, en la época de Jesucristo, miren lo que había, en la época de Jesucristo había una polarización tan brava que el imperio romano era como los Estados Unidos ahora. ¿Me hago entender? Y había gente como Simón el Celote. ¿Cuántos han escuchado la historia de Simón el Celote en la Biblia? Simón el Celote. ¿Sí lo han leído? ¿O Simón el Cananista? ¿Lo han leído? ¿No lo han leído? ¿Cuántos han leído sobre Simón el Cananista? Levánteme la mano los que han leído o los que han escuchado la historia de Simón el Cananista en la Biblia. Era un guerrillero. Y había uno que era, pero pegado a la parte del gobierno, que era el publicano Mateo. Así que uno era guerrillero, Simón el Cananista, y el otro era pegado al imperio, era Mateo, era cobrador de impuestos, ¿cierto, doctor? Que usted lo ha escuchado, psicólogo. Era guerrillero, y el uno, y el otro era cobrador de impuestos. Así que este que estaba en contra de los impuestos, Simón el Celote, le tenía un cariñito a este que estaba con el imperio, le tenía unas ganas que se lo quería comer vivo, pero en medio de ellos se apareció, ¿sabe quién? Jesús. Y los dos fueron discípulos de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Quién tendría dos ollitas de esas sentadas ahí? Solamente Jesús. Y Jesús les enseñó, estoy adelantándome un mensaje, pero Jesús enseñó que no es ni de un lado ni del otro. Jesús enseñó que las cosas van a cambiar es cuando hay un sacrificio, y un sacrificio sincero, el sacrificio de Cristo. Amén. Y entonces los dos se inspiraron en el sacrificio de Cristo, y se inspiraron tanto en el sacrificio de Cristo que los dos se volvieron excelentes discípulos del Señor. Porque esa fuerza que tenían para arriba, esa fuerza que tenía, la cogieron para decirle a una persona que era idólatra. Y le decían, mira, tú no puedes ser idólatra. La Biblia dice, y esa fuerza tan brava que tenían, y Jesús nunca les cambió la ideología. Jamás les cambió la ideología. Ellos siguieron siendo así impulsivos, siguieron siendo así, ¿verdad? Y Jesús utilizó eso para el reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ves? Entonces, uno tiene que tener mucha prudencia, porque entonces tendremos una iglesia de la derecha, solo entran a la derecha, y tendremos una iglesia donde solamente entrarán los de la izquierda. Y volvemos siglos atrás, donde había una iglesia para los negros. ¿Usted sabía eso? Lea la historia para que vea. Hay una iglesia para los negros y hay una iglesia para los blancos. Y lean la historia de alguien llamado Mahatma Gandhi, si no estoy mal. Lean la historia, se lo invito a que la lean. Y ese señor Gandhi, y me da pena decirlo, pero él fue a una iglesia bautista en Inglaterra en esa época. Y llegó a la iglesia de esa época, y él llegó, como él era así morenito, llegó a la iglesia de los blancos. Y le dijeron, usted no puede entrar porque usted es negro. ¡Pum! Y perdimos a tremendo hombre, porque ese Mahatma Gandhi fue usado para traer liberación a una nación. ¿Quién fue? Los que han leído en la historia. ¿Que libertó a quién? ¿Han leído? Pregúntale a Mr. Google un momentico ahí. Se les dice todo. Del imperio inglés, ¿cierto? Entonces libertó su nación del imperio inglés. Él era indio, de la India. Y a punta de oración y ayuno, sin ser evangélico, libertó una nación. Entonces, creo que el tema, y soy sincero al decirles, quiero predicar sobre ese tema, porque ¿de qué sirve nosotros salir a evangelizar, salir a predicar? ¿Sí me entiende? Si vamos a imponer las cosas. O sea, yo no puedo salir a predicar imponiendo. ¿A quién voy a ganar? ¿Cierto? Entonces tengo que ponerme en una posición que neutral. 100% Cristo. No sé si me están entendiendo. ¿Cuántos dicen amén? 100% Cristo. Porque eso fue el ejemplo que nos dio Cristo.
y tomó la fuerza de los dos. Es que me encanta eso de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tomaba esa fuerza que tenía cada uno y la tomaba y la canalizaba para hacer de esa persona una persona especial. Cogió la fuerza de estos dos y la habilidad de estos dos y los tuvo en el gabinete de él. ¿Qué le parece? Dos contrarios en el gabinete de él. ¿Qué presidente va a tener dos? Pero Jesús los tuvo y los trató y los convirtió para la gloria de Dios. Amén. Y así uno encuentra en la Biblia todos estos ejemplos y muy chévere, muy bonito saber, cogió la fuerza de un pescador un poquito atravesado el hombre, todas las cosas las quería arreglar a machete, como cortando y cortando orejas, ¿se acuerdan? Pedro, y cogió la fuerza de ese Pedro que era un poco rústico, ordinario, porque era pescador, y cogió la habilidad de ese hombre pescador para convertirlo en un pescador de qué? De almas. Y así sucesivamente. Eso es lo fascinante que yo veo en la Biblia, ¿verdad? Que él, dice la Biblia, él toma lo más vil y menospreciado de este mundo, ¿para qué? Para avergonzar. Entonces, yo pienso que la prudencia nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho porque si no, ¿cierto? Volvemos siglos atrás, años atrás, donde los liberales y los conservadores se mataban. Y uno escuchaba las historias, ¿sí me hago entender? Y uno escuchaba las historias y uno se quedaba muy triste con eso. Y en estos días, yo lo que hay que es orar mucho por ver tantas circunstancias, tanta polarización. Porque aquí el que va a traer la paz a Colombia no es un hombre, es el Señor. Y somos nosotros los que estamos llamados a reflejar ese Señor. Amén. Pero si reflejamos otro Señor, nos perdimos en el propósito. Oramos, por eso le parece. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta mañana. Ruego que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, nos guíe en esta mañana, en esta introducción de estos temas. Y oro que con sabiduría podamos tener nuestro corazón abierto, Señor, a la enseñanza y dispuesto, Señor, y que tu palabra haga la transformación que tiene que haber en nosotros. Señor, tú eres el centro de nuestra vida. Señor, lámpara es a nuestros pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra alumbre nuestro corazón, alumbre nuestro entendimiento, que tu palabra alumbre lo más oscuro que pueda haber en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y llevamos todo eso ante ti, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, suplicamos que nos limpies y oramos, así como tú dices en tu palabra, que nosotros como cristianos somos llamados a ser la luz del mundo y también somos llamados a ser la sal de la tierra. Oro que no perdamos el sabor, Señor, por tendencias políticas, que no perdamos la luz por tendencias políticas, sino que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Que fluya Cristo en mí, que la gente pueda ver el reflejo, Señor, en mí de un hombre, Señor, sensible a la voz del Espíritu Santo, que a la gente pueda ver en mí y en cada uno de los miembros de esta congregación, pueda ver, Señor, a Jesús, pueda ver, Señor, a un hombre, Señor, que entregó todo por la humanidad, Señor, independiente de raza, de color o de tendencia política. Oro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo redarguya y convenza a través de la palabra. Y ato toda fuerza espiritual contraria de oscuridad que se quiera levantar, Señor, a perturbar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestra nación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y pedimos que tu palabra no regrese vacía. Amén y amén. Entonces mire que cuando miramos en la Biblia a la luz de la palabra, lo que es la prudencia es lindo. Miren lo que dice Proverbios 17, un momentico por favor, para que lo podamos mirar a la luz de la palabra. Proverbios 22, 3. Y vamos después a mirar el 17 y otra cita bíblica más, pero vamos a mirar este porque me gustó mucho. Son varios, pero ¿qué dice? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben ¿qué? El daño. Si hay otra versión bíblica, puede leerla, por favor. Yo puedo mirar la mía, dice aquí, versículo 3, dice, es lo mismo, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Puede haber otra versión bíblica y la pueden leer también. Ok, ¿qué más?
Es posible que en alguna versión diga el prudente. Qué interesante. ¿Qué versión es esa? Nueva traducción viviente. Ponle un momentico, nueva traducción viviente para que lo tenga. Gracias. Entonces fíjese que lo que quiere decir avisado y lo que dice el otro es lo mismo que prudente. Vamos a buscar la que dice prudente. Esa es la traducción, nueva traducción viviente que estaba leyendo ayer. Dice, el prudente que se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciega y sufre ¿qué? Las consecuencias. Tremendo, ¿verdad? Listo, el Señor bendiga esa palabra, amén. ¿Qué es la prudencia? Hay muchas definiciones, van a encontrar muchas, pero uno buscando, encuentra unas que tienen un significado como muy bonitos. Prudencia es aplicar la sabiduría en el momento correcto. Me gusta mucho esa. Prudencia es aplicar la sabiduría en el momento ¿qué? Correcto. Eso es prudencia, ¿cierto? Aplicar la sabiduría en el momento correcto. Me gusta esta definición también. Es ver con los ojos de Dios antes que con los ojos de los hombres. Me fascina esa. Es ver con los ojos de Dios antes que con los ojos de los hombres. Y hay muchos ejemplos como este que estamos viendo allí, que dice la palabra, que el avisado ve el peligro ¿qué? Y se aguanta. El necio no va de frente y ¿cuánta gente no murió en la pandemia por imprudencia? ¿Cierto? Y uno de los versículos que nos ayudó mucho, a mí me ayudó mucho este versículo. Uno dice el prudente. Yo tengo que ser prudente. Si me dice que tengo que tener tapaboca, me lo pongo. ¿Cierto? Y voy y tengo cuidado de los tumultos y nosotros como iglesia hicimos caso a lo que nos estaban diciendo de las medidas reglamentarias, de no abrazarse, salúdese con los puños, salúdese con el codo, qué sé yo, y fuimos prudentes. Hubo gente que dijo, no, hombre, que uno que va a morir muere lo que sea, pues, y se metió de frente y ahí, pum, cayó, ¿cierto? Entonces, la prudencia es interesante, ¿cierto? Podríamos ver otro significado, si alguien tiene significado por ahí, de lo que es la prudencia. Puede decirlo un momentico, doctor, acá. Perfecto. ¿Alguna, desde el punto de vista de la psicología, los psicólogos que están aquí, el doctor Jesús, hay alguna definición que pueda dar sobre la prudencia? ¿Ah? Que quiera aportarnos algo, alguien más, o estos señores sabios que están aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Yo tengo un señor, me acuerdo que un pastor que lo decía, con candela no hay burro flojo, ni viejo lento, algo así por el estilo, ¿verdad? Ah, decía cosas al respecto. Y uno dice, pero con candela no hay burro flojo, ni viejo lento. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cierto? ¿Ah? ¿Usted lo entendió? ¿Qué quiso decir con eso? Que a mí me pueden hablar de prudencias, de normas, de reglas, no sé qué, de no sé cuándo, mijito, pero cuando hay candela yo me vuelo todo eso, ¿cierto? ¿Sí me entiende? Cuando hay candela, cuando hay un peligro, uno no tiene que ver ni con prudencia, ni con reglas, ni con nada. Uno va porque lo que viene atrás es candela y eso no te va, ¿se entiende? Corre o te corre, ya. Pero cuando hay una cosa, tú dices, candela, yo tengo que mirar, busco un extinguidor o algo, llamo a los bomberos y esto y lo otro, pero hay momentos que uno dice, aquí no vale nada, aquí es, voy por mi vida y arranco, ¿cierto? Entonces, la prudencia, dice, es la capacidad de pensar, evaluar y actuar con sensatez. Es como, tiene como más contenido, ¿cierto? La prudencia es la capacidad de pensar, evaluar y actuar con sensatez. Yo la tengo más adelantico, pero bueno, ya salió ahí, que bueno, ¿cierto? La prudencia es la capacidad de pensar, evaluar y actuar con sensatez. Yo la tengo igualita, la tengo aquí, ¿verdad? La prudencia es la capacidad de pensar, de evaluar, de actuar con sensatez, moderación y qué?
buen juicio, ¿cierto? Consiste en anticipar las posibles consecuencias de nuestras palabras o acciones para evitar daños, riesgos innecesarios o arrepentimiento. Me parece que está como compacta, ¿verdad? Tiene todo. ¿Por qué? Porque la prudencia tiene que ver con eso. La prudencia tiene que ver con pensar antes de hablar, ¿cierto? Pensar, ¿cierto? ¿Será que si lo digo, qué efecto va a causar eso? No, mejor no lo digo, ¿cierto? O sea, es evaluar lo que voy a decir. Hay cosas que uno puede decir. Yo recuerdo, nunca voy a olvidar esa imprudencia que yo cometí una imprudencia comenzando en el Evangelio. Me llegó una señora, juez por cierto, y tenía un problema familiar tremendo. Ella me dio una descripción del esposo. Yo tengo algo que yo tengo memoria fotográfica. Usted puede estar hablando conmigo, yo veo una cara y para que a mí se me olvide, no es tan, bueno, ya no tanto como antes porque ya la edad lo va cogiendo a uno, ¿cierto? Pero por lo regular yo veo a alguien y para que a mí se me olvide esa cara es difícil, ¿cierto? Y ella me dio la descripción del Señor, me dijo, no, él es así, esto, lo otro, y me mostró más o menos la foto de él y ¡pum! Me quedó grabada la cara del Señor. Y yo fui a un centro comercial, estaba en el centro comercial y ¡pum! Y vi la cara del Señor con la otra mujer, porque todavía no la tenía como muy clara, ¿no? Y comprándole zapatos, y comprándole bolso, y comprándole todo. Y esta boquita, cuando se encontró con la señora, dije, ¿cómo que es el Señor? ¿Y cómo ha estado él? No, ahí está todo con un comportamiento todo raro, y esto y lo otro, y no sé qué, y no sé cuándo. Y yo dije, entonces debe ser el Señor que yo vi allá en Sao. Estaba con una señora así, pelito corto, gordita, sí, esa es. Le estaba comprando bolsos de zapatos, sí. Da risa, ojo, da risa. Pero yo no sabía lo que yo había dicho. Y resulta que esa señora vivía frente a un miembro de la iglesia. Ese miembro de la iglesia no sabía nada de lo que yo le había dicho. Él sí la vio que ella se montó en un carro que ella tenía con sus hijos. La vio tan desesperada y aceleraba el carro que el vecino se le vino. ¿Y qué te pasa? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Y él le contó todo lo que le estaba pasando, que se había enterado que el esposo lo otro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué vas así? No, voy a coger el carro y me voy a llevar aquí por esta calle y la vía 40 y me voy a estrellar y me voy a matar con mis hijos. Yo, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, ay Jesús. ¿Aló? Cuando a mí me dijo ese señor, el vecino de ella, que iba a hacer eso, le di gracias a Dios, porque primero no permitió una tragedia. Por eso es que yo siempre hablo mucho sobre estos temas, porque a veces en la iglesia hay gente muy imprudente, ¿me hago entender? Y tengo que decirlo así, hay gente demasiado imprudente, demasiado. Yo he notado a veces y me ha tocado llamar la atención con mucho cariño, con mucho amor, pero hay gente demasiado imprudente. Porque no sabe que una cosa que pueda decir, algo delicado que le están contando, uno tiene que ser en las células, uno tiene que ser muy prudente. Porque la gente que lo ve uno como cristiano le está confiando situaciones de su familia, le está comentando situaciones muy delicadas, situaciones muy personales, ¿verdad? Hay cosas que no las sabe nadie, que se las están confiando a usted porque es cristiano. O en un grupito de oración le están contando, bueno, les voy a contar esto, pero que no salga de nosotros, por favor. Les voy a agradecer y le cuentan algo. Y le voy a agradecer y no le cuenta a otro. Cuando viene a ver lo sabe media iglesia o la iglesia completa. Usted no sabe el daño que se le puede hacer a una persona con eso. Y hay momentos, en el caso de nosotros como hombres, a veces nos confesamos cosas, nos decimos cosas, oramos por eso. Imagínate que yo le diga a una persona a mí que tengo esta situación con mi esposa y de pronto a esa persona a la que yo le comento se encuentre con mi esposa, ya arreglaste el problema con Enrique. No quiero ni pensarlo. La que me tocaría. Porque son cosas de mi hogar, de mi familia, que yo le comento a alguien para orar por eso. Y ese otro va imprudente a decirle a mi mujer, oye, ya arreglaste el problema con Enrique. ¿Qué va a decir mi esposa? Oye, aquí andas contándole tú nuestras intimidades. ¿Entiendes? Son cosas delicadas. Yo estoy diciendo esto, pero hay muchas cosas en las que esto es aplicable. Y es por eso que es importante
considerar, ¿verdad? Lo que decía esa definición. El prudente que piensa. El prudente que analiza antes de hablar. ¿Ya? Y voy a ir en ese orden. Cuando nosotros hablamos de la prudencia, lo primero que tengo que decir para los que les gusta anotar es que cuando nosotros hablamos de la prudencia, primero, el prudente ve el peligro y se aparta. Ese lo vimos ahorita en Proverbios 22:3. En ejemplos bíblicos, por lo menos uno encuentra el caso de José. ¿Se acuerdan ustedes de José? Que lo pusieron a servir en la casa de Potifar, y la esposa de Potifar era hermosísima, y la esposa de Potifar se le fue yendo encima y le dijo: papito, está que chulo, qué sé yo, y fue como insinuándosele, y bueno, ahí como que alcanzó a pasar algo, ¿verdad? Y ya la cuestión estaba como tan difícil que dice la Biblia que pegó el carrerón el hombre y se quedó, ¿cierto? Se quedó la mujer con la ropa de él, así dice la Biblia. Cuando usted lee la historia, cuando él arrancó, cuando José arrancó, se quedó la mujer con la ropa de él. De pronto no es tanto así, hay otras versiones, algunos otros comentarios que dicen que él sí se dio la tentación, pero que la ropa se quedó ahí, por eso la ropa. Hay muchas versiones que hablan sobre eso. En fin. Pero aquí lo importante es que él pensó un momentico la magnitud de lo que se le venía encima. Y por un ratico de placer dice: no, mejor paso aquí, que la mujer piense que yo soy loca, lo que sea, pero me voy, ¿cierto? Y pegó la carrera y se fue. ¿Ya? Entonces, eso es prudencia. Y entonces el prudente primero, el prudente ve el peligro, ¿qué? Y se aparta. 2, el prudente ahorra palabras. Una persona prudente, ¿qué? Ahorra palabras. ¿Qué dice Proverbios 17:29? Proverbios 17:29. ¿Qué dice? Proverbios 17:29. Alguien que lo lea. El sirviente sabio, 17:29. Bueno, al 28, dale para ver qué dice. Aún el necio cuando calla le es contado, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra su labio es ¿qué? Es entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Mire eso, bonito, ¿eh? A veces uno es más sabio cuando tiene la boquita cerrada, ¿cierto? Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es ¿qué? Es entendido. Versión costeña: en boca cerrada no entran moscas. ¿Cierto? ¿Ah? Callado te ves más bonito. Cuando usted le digan que callado se ve más bonito, usted dice: me la estoy embarrando, ¿cierto? Ok. Entonces, aun cuando calla, es contado por sabio, ¿cierto que sí? Qué interesante. Y el 29, ¿qué dice? ¿Qué dice el 29? ¿No hay más? Yo coloqué 29, ok. El tercero, decíamos que la persona prudente primero es que es una persona que ve el peligro y se aparta. 1. 2, el prudente es una persona que ahorra ¿qué? Palabras. Tercero, la persona prudente es una persona que organizada, es una persona que planifica. Ahorita lo colocó mi hermano una definición allí bien interesante, pero miremos Proverbios 25:5, ¿qué dice? Ok. ¿Qué dice? Aparta al impío de la presencia del rey. ¿Cómo lo interpretaría usted? Y se afirmará que en justicia. Aparta al impío. ¿Quién es el impío? El pecador, de la presencia del rey, y su trono se afirmará que en justicia. En otras palabras, es como no tengas a un imprudente al lado del rey, porque ese imprudente... Le voy a contar una historia ahí cortica. Nehemías capítulo 1. Recuerden que Nehemías tuvo una situación familiar. La casa, los sepulcros de sus padres, había habido una desgracia, y él, cuando le dieron la noticia de lo que estaba pasando con su familia, dice que él se sentó, oró, lloró, ayunó y luego pensó. Eso se llama prudencia, porque esa es la definición que tenemos allí. Ojalá vuelva a colocar esa definición de prudencia, la que colocaste ahorita. Entonces él pensó y dijo:
voy ahorita al rey, él era copero del rey, voy a hablar con el rey, pero no puedo ir con tristeza. Mira la prudencia. Yo no puedo ir a hablar con el rey triste, porque había una ley que decía que si una persona iba triste delante del rey, el rey podía mandarlo a matar por ir con esa tristeza. Ya mire qué cosa tan extraña. Y él, como copero del rey, no podía estar triste. O sea que él siempre tenía que estar delante del rey, ¿cómo? Sonriente. No podía ir con esa tristeza. Entonces él fue que prudente, no puedo ir donde el rey, porque si voy donde el rey me puede matar. Sin embargo, él dice, se sentó, oró, lloró, ayunó y luego oró. Eso está en Nehemías capítulo 1, usted puede verlo así, Nehemías 1. Y dijo, voy a hablar con el rey y voy a pedirle gracias a Dios para que cuando yo vaya a hablar con el rey no me vaya a matar y el rey me escuche mis motivos. ¿Cuál? Apenas, ¿a quién no se le nota la tristeza? Cuando una persona está triste, ¿a quién no se le nota? En los ojos, en la cara, en la manera de caminar, ¿cierto? ¿La tristeza se nota o no se nota? Claro. Cuando una persona está deprimida, está triste, está desmotivada, en todo, no se ríe como antes, camina lento, los ojos llorosos, camina casi como que ya, tiene un dolor, el semblante le cambia. Y Nehemías fue a hablar con el rey. Y cuando llegó allá, ¿qué fue lo que hizo el rey? Lo primero que hizo el rey, ¿qué? Lo cogió en la mentira, en la tristeza. Y cuando lo vio, y ¿cómo se llama? La reina estaba al lado del rey. Y le dijo, ¿por qué estás triste? Y él dijo, no, estoy listo. Y entonces, no. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Entonces el rey le preguntó, la reina intervino, total, el rey le concedió a él lo que había pedido, ¿verdad? Pero el rey tenía todo el derecho, ¿qué? A matarlo. Sin embargo, ¿por qué no lo mató el rey? Porque él oró antes de ¿qué? De ir. ¿Cómo se llama eso? Prudencia. Entonces la prudencia, el prudente ve el peligro, ¿qué? Y se aparta. 2, el prudente, ¿qué? Ahorra palabras. El prudente, ¿qué? Es sabio, ¿qué? Y planifica. Pásame la definición que tenías ahí donde dice pásame esa definición. Y es interesante porque esa parte de que el prudente planifica, clasifica en la definición de prudencia. Mire, la prudencia es la capacidad de pensar, o sea, analiza lo que vas a hacer. Porque a veces la gente se le mete una cantidad de cosas. Hay mujeres y hombres que se le meten ideas en la cabeza. Y esas ideas terminan, ¿qué? En tragedia, ¿cierto? Se está demorando. Y empieza la mente a maquinar. Él me dijo que venía a las 7, son las 8, y nada, y entonces empieza el diablo a hacer su trabajo. Ya, llama al trabajo donde estaba, no, él salió hace rato. Llámalo, no, yo no sé, él estuvo aquí, pero dijo que iba para la casa. Y empieza la mente a pensar, ¿cierto? Y ahí cuando ese hombre venga, que no tenga una excusa válida, y de pronto se haya tropezado con alguien y venga oliendo perfume de mujer, o por accidente, una boquita pintada aquí de pintalabio por accidente, porque se encontró con algún familiar y le besó ahí. Adiós, luz, que te guarde el cielo, ¿cierto? Entonces, encaja perfectamente. Piensas, evalúas, actúas con sensatez, con moderación y con buen juicio. Porque si le vas a montar un show, perdóname la expresión, a tu esposo o a tu esposa y a imaginarte cosas que ni siquiera están pasando y te haces una escena de celo ahí tremendo, se te puede acabar el matrimonio. Se te puede acabar el matrimonio o te puede dar algo raro a ti. Entonces analiza, escucha, luego investiga, esto y lo otro, contrata a un detective si tienes alguna sospecha, que sé yo, te va a costar una platica, pero tienes que actuar con moderación y con buen juicio. Y consiste en anticipar las posibles consecuencias de nuestras palabras o acciones para evitar daños, riesgos innecesarios o arrepentimiento. Ay, mi amor, perdona, lo que pasa es que el diablo es malo. Y le mete uno unas ideas en la cabeza. Ah, sí, quédate con el diablo porque yo me voy a separar de ti. ¡Pum! ¿Quién perdió? Porque no es un problema de ahora, porque ya viene celándolo hace mucho rato, o él viene celándolo hace mucho rato, y llega un momento en que las personas tienen un límite,
Y es un momento que dice, no va más. ¿Me hago entender? Como por ponerles un ejemplo. Entonces, ¿qué es la prudencia? Es eso, es pensar, ¿verdad? Evaluar, es mirar las posibles consecuencias de eso y actuar con sabiduría, moderación y un buen juicio, ¿cierto? Todo esto es importante. Entonces, la prudencia nos enseña que cuando uno ve el peligro, primero, ¿uno qué? ¿Qué hace cuando uno ve el peligro? Dice, se aparta. 2, el prudente ahorra palabras. 3, el prudente es una persona organizada, o sea, que es una persona que es sabia, es una persona que planifica. Y el prudente es una persona, como lo dice Santiago 3:17. ¿Qué dice Santiago 3:17? ¿Qué dice? Dice, la sabiduría que es de este mundo, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, la sabiduría que es de lo alto es que, primeramente, que es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y da buenos frutos. Entonces, la persona prudente debe ser una persona que sabia, una persona sabia, una persona que analiza las posibles situaciones, ¿cierto? Y como les decía, en todas estas cosas que estamos viviendo y estamos aplicando a nivel de los grupos de crecimiento que tenemos en la iglesia. Si vamos a abrir una célula, la persona que va a abrir una célula tiene que ser una persona ¿qué? Prudente. En las células, en los grupos te van a hacer preguntas. Hay gente que uno está hablando de una cosa y salen hablando de otra. Entonces uno va a predicar sobre el amor, sobre el perdón. Y la persona quiere hablar justo de política en ese momento, en la célula. ¿Qué tiene que hacer el líder de un grupo? Al final del mensaje pudiéramos hablar un poco sobre eso. Ahora no voy a detener el mensaje para contestarle eso, porque si tú le vas a contestar esa pregunta sobre política ahí y como está el país ahora mismo, chao, se te perdió la enseñanza, se te perdió la intención, se te perdió todo. Entonces tienes que actuar, ¿cierto? Con sabiduría. Decirle a esa persona, sí le puedo contestar eso, pero al final, una vez que terminemos la enseñanza y que oremos con mucho gusto, hablamos de lo que usted quiere. ¿Cierto que sí? Eso se llama prudencia. Porque si tú te vas a darle la respuesta a esa persona en ese momento en que no están hablando de ese tema, ahí se te fue, porque por ahí se te va y se te formó la discusión y se te fue por ahí. Entonces, la persona que está dirigiendo un líder, un grupo de estos de amigos en la iglesia, tiene que ser ¿qué? Prudente. Le repito, más como está el país ahora mismo, polarizado, tremendamente polarizado, tiene que ser prudente. Porque uno va a llevar un mensaje a la gente, porque la gente está necesitada. Y ahí no tengo yo ahora que ponerme en una posición X o Y. Mi posición es una posición que cristocéntrica, porque la persona independiente del color político. Mire, los médicos tienen que hacer un juramento. ¿Cuántos médicos hay aquí? O los que trabajan en esta parte de la salud. Los médicos tienen un juramento. ¿Cómo se llama el juramento? Hipocátrico. Hipócrates. Ok. Si es que después de la cirugía me quedó la lengua un poco. No, serio, eso pasa, le queda a uno doliendo los dientes, le queda a uno doliendo todo. Hipocrático, ese, ¿verdad? Hipocrático. Juramento hipocrático. ¿Ese juramento qué? El médico lo que te decía es que si aquí a donde tú estás te toca operar a tu peor enemigo, tienes que operarlo, independiente de. Ahora, tú puedes matarlo si quieres. Mátalo. Pero cuando sepan que ese tipo tenía un problema contigo, te van a investigar y van a saber si lo que tenía de verdad era para que se muriera. Y se van a dar cuenta que lo que le estaba pasando no era para que tuviera una muerte. Y ya tienes un problema que vas a tener que lidiar con él, ¿qué? Toda la vida. Que te va a llevar cárcel y tu reputación se va a ir, ¿qué? Al suelo. No más por esa situación. Entonces es lo mismo pasa en el campo espiritual. Tú no tienes un juramento de ese tipo.
pero sí has hecho una decisión delante de alguien que se llama Jesús. Y la palabra dice, mas a todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, yo les doy ¿qué? El poder de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Es más, por allá si no estoy mal, si es en Números, creo que es en Números 8, si no estoy mal, o en Corintios, no recuerdo la cita, pero dice que Dios nos ha dado, creo que es Números 8, Dios nos ha dado a nosotros como cristianos un ministerio. Ojalá pueda colocar la cita, creo que es Números 8, dice que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Así dice? Es Corintios, ¿verdad? Sí. Entonces dice, nos ha dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Entonces imagínense, yo soy el del ministerio de la reconciliación, soy el que más peleo en la iglesia, soy el que más peleo en la casa, soy el que más peleo en el trabajo, y entonces tengo que ubicarme. Porque yo no fui llamado a pelear o a polarizarme de un lado, fui llamado ¿a qué? A restaurar. Fui llamado en el nombre de Jesús a sanar, a liberar. Eso fue lo que dijo Jesús. En una declaración que hizo Jesús, creo que fue en Mateo 4, al final de Mateo 4, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar libertad, ¿qué? A los cautivos, a los enlutados, a los oprimidos, a los encarcelados, a predicar el año nuevo. Jesús fue claro. ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me envió Dios? Y cuando el Señor lo envió, más polarizado, ¿para dónde estaba el país? Bien polarizado. Tanto que la gente esperaba a Jesús que llegara en un caballo, ¿se acuerdan? Que Jesús llegara en un caballo, diciendo, ¡Joya Silver! Que se pararan dos patas, porque el caballo simbolizaba ¿qué? El caballo simbolizaba ¿qué? Poder. Ahí llegó Jesús en un burro, man. Un burrito ahí, hasta esos pollinos. Y la gente ya... El que nos iba a salvar en un burro. ¡Ah! Y chiquito, no. Entonces, mucha gente se decepcionó porque esperaban a un tipo renegado con poder en un caballo blanco que diga, ¡ay, oh, Silver! ¿Cierto? Y encuentran que alguien entró en un burrito anunciando paz. Y ya menos mal que había una profecía sobre eso, que era la profecía de Zacarías, que el rey, el Mesías, vendría en un burro o en un pollino, manso y humilde. Entonces, tengo que centrarme. Y Jesús se centró en medio de esa polarización. Él supo lo que la gente le estaba esperando. ¿Para qué le estaba esperando? Y todavía lo están esperando. Y él fue claro, y su mensaje fue claro. ¿Su mensaje fue de qué? De paz. Proverbio 2 Corintios 5 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos concilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De reconciliación. Y es ahí donde yo tengo que mantenerme. Ah, que usted no quiere mantenerse en esa línea. Bueno, entonces usted cargará con las consecuencias de eso. ¿Quién puede ayudarlo en eso? ¿Se ayuda a usted mismo o lo ayuda a Dios? Pero usted cargará con esas consecuencias. Y con el estigma, porque ahora lo estigmatizan. Sea de un lado, sea del otro, lo van a estigmatizar. Y yo quiero salir con el estigma de Cristo. Si alguien va a hablar algo de mí, que sea de Cristo. Si me van a medir con otras reglas, no les va a dar la medida. Pero si me miden con la que se mide el cristianismo, entonces a lo mejor puedo estar en la línea. Y mi compromiso con el Señor, mi compromiso no es con nadie más en ese aspecto, sino con el Señor. Y ahí tengo que mantenerme, y el que nos juzgará será Dios, ¿cierto? Pero tengo que ubicarme en esa parte, ser prudente en cuanto a esto. Termino entonces diciendo lo siguiente. El prudente mira, el prudente piensa, el prudente ora y el prudente ¿qué? Actúa. Repito, el prudente mira, el prudente piensa, el prudente ora y el prudente ¿qué? Actúa. ¿Por qué mira? Porque claro, yo tengo que, recuerden el versículo que leímos, el avisado ve el mal. ¿Y qué dice? Se aparta. O sea, uno primero ¿qué? Mira. Uno ve el mal ¿qué? Y se aparta. ¿Cierto? Piensa, ora y luego ¿qué? Actúa. Y será eso lo que Dios respalde.
Entonces necesitamos eso en todas las células, mucha prudencia. El domingo que viene, con el favor de Dios, si Dios me permite predicar el domingo, en esa línea, voy a predicar algo que es sobre Hechos 17. Es sobre el apóstol Pablo, que es un hombre súper prudente. Me encanta, me fascina el apóstol Pablo, porque él llega a un lugar donde habían todas las imágenes. Imagínate que leyendo en los comentarios, había un dicho en esa época en Atenas, donde decían que era más fácil encontrarse con un Dios en la calle que con la gente, porque tenían más de 31,000 imágenes. ¿Sabes lo que es eso? Más de 31,000 imágenes. Entonces, por eso decían, es más fácil encontrarse con un santo en la calle, con una imagen en la calle o con un Dios en la calle que encontrarse con una persona. 31,000 imágenes tenían en toda la ciudad. Y el apóstol Pablo encuentra ahí en Hechos 17:22 y dice: varones atenienses, en todo veo que ustedes son personas muy religiosas. Que eso tiene dos connotaciones. Uno es religiosas, pero la otra es supersticiosos o hechiceros. Sin embargo, con prudencia el apóstol Pablo lo dijo. En todo veo que ustedes tienen imágenes de todo, pero tienen un lugar ahí, un nicho que dice al Dios no conocido. A ese que ustedes no conocen, yo lo conozco, y empieza a predicarle del Dios no conocido. Y empieza a decirles, y se los comparto el próximo domingo, si Dios permite: a ese que ustedes no conocen, no es un Dios hecho por manos de hombre, ni en mora en medallas de oro, ni en estatuas de esculturas, ni nada, porque Él hizo el cielo y la tierra. Y empieza a predicar, y termina dándole un mensaje a las personas, y al final, algunos se convirtieron. ¿Por qué digo con prudencia? Porque el apóstol Pablo nos dijo: hey, ustedes que son ahí, mejor dicho, ¿cómo le podríamos decir a una persona aquí en la costa que es así? Idólatra. ¿Cierto? Yo recuerdo tanto a un hermano muy famoso, no voy a decir nombre por prudencia, pero no de esta iglesia, de una iglesia de esas de fuego en la ciudad, esa de fuego. Y fue a una clínica a orar por un enfermo. Y usted sabe que en las clínicas, encima de las camas de las personas enfermas, dependiendo de la clínica, hay siempre un Cristo, una imagen ahí. Y resulta que el hermano llega a la clínica y encuentra la imagen. Y el hermano entró, famoso, hermano reconocido en la ciudad. Y dice: yo voy a orar por el enfermo, pero me quitan ese matacho de ahí. ¿Qué es matacho? No sé. Me imagino que será muñeco, pero la sola expresión es maluca. Me quitan ese matacho de ahí, si yo no oro por nadie. Uno tiene que ser, ¿qué? Prudente. Primero, tú no puedes quitar eso ahí porque hay unas normas en la clínica. Y eso no tiene nada que ver con la persona que tú vas a orar. La imagen se queda ahí, pero la que necesita es la persona que está ahí. Me quitan esa imagen de la persona que tenía su fe y que hay que respetársela. Cuando escuchó esa expresión de matacho, dijo: le agradezco mucho su oración, ya no necesito oración. Se fue y se perdió una oportunidad de predicarle a alguien que necesitaba de Dios, que necesitaba una oración, que se hubiera podido convertir a través de lo que él hubiera pensado. Pero se metió esa cuestión: quíteme ese matacho. No, uno tiene que ser, ¿qué? Prudente. Yo llegaba a visitar a mi mamá a Tierra Alta y había una imagen casi del porte mío. Y mi mamá decía: te toca dormir esta noche aquí. Así que yo decía: bueno, Padre, bendice. Y me acostaba. Mamá, mira, la Biblia dice esto. Jamás la insulté. Mamá, mira, la Biblia dice esto. Solita, sin que nadie le dijera, quitó la imagen de ahí. Como ella decía: no, yo no me dormí en ese cuarto. O si no duermo fuera en la calle. Sí, me voy a dormir a otro hotel. Por ese muñeco me lo quita. ¿Cómo así? Si esa es su fe, yo tengo que respetarla. Esa es su fe, yo debo respetarla. El único que puede cambiarle eso a ella es Dios. Yo lo que puedo hacer es ir metiéndole de a poquito la palabra y rogándole a Dios que le quite la venda de los ojos. Porque si yo quiero quitarle eso allí, yo te voy a decir una cosa: ella va a preferir más su imagen que a su hijo, porque esa es su fe. ¿Cómo se llama eso? Prudencia. Entonces eso lo necesitamos en la célula.
¿Qué tal que llegue una persona a la célula con su cristico aquí o con una imagencita aquí de la Virgen y llega a la célula a escuchar la palabra? Aquí no puede entrar el señora con eso. Tiene que quitarse esa imagen de ahí. Quítese el Cristo ese que tiene ahí, escóndalo mientras predicamos. No te vuelve nunca más a esa célula. Y le vas a tener que responder a Dios por esa alma. Uno tiene que ser respetuoso, tiene que ser prudente. Yo no puedo estar insultando a la gente por su fe. Así sea que crean en un muñeco, que crean en una mazorca, que crean en la mata la millonaria, porque hay gente que cree en todo. Uno llega a las casas a visitar y encuentra 3 elefantes con las nalguitas a la pared así. Sí saben. Sí saben, ¿verdad? Encuentra 3 elefantes con las nalgas a la pared y con los hocicos hacia allá. Y ya uno sabe cómo es la jugada, ¿sí o no? Y uno dice, esta señora está haciendo esto para la prosperidad, porque eso lo hacen que para la prosperidad. ¿Ya? O llega a visitar la casa y encuentra los atrapasueños, pocos atrapasueños por aquí, por aquí, por acá, por acá. Ese atrapasueño es que si te echan brujería y que la brujería se queda ahí. ¿Cuál? Es puro cuento. Pero yo sé eso y yo no me voy a poner con eso. El primer día que llego, de a poquito voy metiéndome, pero si de primer día llego, ¡pum! El primero que va a salir volando a esa célula soy yo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante la prudencia. ¿Qué tal si oramos? Póngase de pie, por favor. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos y te adoramos y damos muchas gracias por esta mañana. Pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este mes que vamos a hablar sobre este tema y que la enseñanza de hoy sea de gran bendición para nosotros. Repita conmigo esta oración. Si alguno quiere pedirle a Dios conmigo, ore esta oración y dígale: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a ser prudente. Sé que he cometido imprudencias y pido que me perdones, que limpies mi corazón y pido que me ayudes, Señor, a ser prudente cuando vea el peligro y yo pueda con sabiduría apartarme, o cuando escuche conversaciones que de pronto no son buenas sobre un tema o sobre el otro, que yo sé que van a generar, Señor, polarización o que van a generar discusiones. Señor, ayúdame a ser prudente y apartarme y a no generar conflictos, contiendas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame también a que mis palabras sean pocas, pero con sabiduría, con poder, con autoridad, con unción. Y ayúdame también a ser organizado, Señor, en todo, porque el prudente, Señor, primero mira y analiza y piensa y luego, Señor, de este proceso de análisis, Señor, del prudente, él ora. Y cuando ora, entonces viene una decisión que él tiene que tomar. Por eso ayúdame hoy, Señor, a mirar lo que está a mi alrededor, a mirar las circunstancias de cómo está el país. Y si yo puedo aportar, Señor, a la paz de este país, o puedo seguir aportando a la polarización, tomando una posición, Señor, de defensa frente a una causa o la otra y distanciarme, Señor, de mucha gente. O puedo tomar, Señor, una posición cristocéntrica en la cual pueda escuchar con prudencia lo que la gente quiera decir, orar por eso y mantenerme en esa línea, orando por esa persona que yo creo que está equivocada, que seas tú el único que le puedas traer una conciencia, Señor, sea de un lado o sea del otro, sea, Señor, de una tendencia de centro o de derecha o de extrema derecha o de izquierda. Señor, si yo creo que estoy del lado correcto, Señor, entonces, Señor, te ruego, ayúdame a ser prudente, Señor, sea de un lado o sea del otro, Señor, pero nadie es perfecto, ningún presidente será perfecto. Así, Señor, que ayúdame a mantenerme centrado en ti, porque es posible que lo que yo tanto defienda hoy, mañana me avergüence. Y por eso te ruego que me des prudencia. No sea que yo me dé golpes con la gente, pelee con la gente, discuta con la gente. Y ese en quien puse la confianza, mañana me deje tirado y avergonzado. Por eso mi confianza está en ti. Porque tu palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Señor, y un hombre me puede fallar. Una persona me puede fallar. Un presidente me puede fallar. Pero tú no me vas a fallar, Señor. Por eso yo me mantengo contigo, Señor. Me mantengo contigo, Señor. Gracias, Jesús, por ser mi norte. Gracias, Jesús, por ser mi Señor, por ser mi Salvador. Gracias, Jesús, por darme esa enseñanza de poder tener en tu gabinete a una persona de izquierda y a una persona de derecha,
a un Simón el cananista y a un Mateo. Y pudiste, Señor, tocar sus corazones y convertirlos en apóstoles, Señor, que luego defendían con fuerza, Señor, y con valentía el evangelio. Señor, ayúdame, Señor, a ser guiado por tu Espíritu. Amar a mi hermano, a mi hermana, independiente de la posición política que tenga o el pensamiento que tenga, a ser respetuoso con las ideas de las personas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si en algo he ofendido a ese hermano, Señor, voy a disculparme con él y voy a abrazarle y voy a amarle, Señor, en el nombre de Jesús. Si en algo he ofendido a la familia, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy dígale a Jesús: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Pido que perdones mis pecados, que me limpies con tu Espíritu Santo, que me llenes y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Saluda a su hermano, a su hermana.